La corrupción en el Perú. Desde el año 2019 hasta marzo de 2022, la corrupción es el principal problema que aqueja al Perú, muy por encima de la delincuencia, la pobreza y la falta de empleo. Todo esto vinculado al poder político y al cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones, según el Instituto Nacional de Estadísticas. La corrupción no solo se limita a afectar las percepciones que poseen la ciudadanía o la desconfianza que ésta genera sobre las instituciones estatales, sino que también se produce como una actividad ilícita, un perjuicio de recursos materiales. En Perú se pierden cerca de 10 millones de soles debido a actos relacionados con la corrupción, llegando solo a detectarse, según esfuerzos de la contaduría, menos de la tercera parte y a recuperarse un porcentaje aún menor de esta cantidad informada. A continuación hablaremos de las principales causas de la corrupción. Posteriormente explicaremos cómo repercute en las regiones del Callao y Tumbes y las diferencias entre estas. Y por último, concluimos con una reflexión de cómo combatir la corrupción, el flagelo que estanca el desarrollo y progreso de nuestro país. García Entierre apunta a la corrupción generalizada como uno de los dos grandes problemas para el funcionamiento efectivo de las democracias occidentales. La describe esencialmente como un fenómeno de colonización del Estado por la sociedad, a diferencia de lo que ocurre con la administración pública en un Estado partidocrático, en donde el fenómeno es el inverso, la colonización de la sociedad por el Estado. Es decir, como un fenómeno de injerencia distorsionante del sector privado en el funcionamiento del servicio público. Es decir, en primer lugar, tenemos una de las principales causas de la corrupción, que es la falta de transparencia en la gestión pública. Esto permite que los funcionarios públicos abusen de su poder y se involucren en actos ilícitos como el soborno y la malversación de fondos. Y en segundo lugar tenemos el tráfico de influencias, que es un delito muy grave que socava la confianza de las instituciones y perjudica el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, es fundamental que se tomen medidas para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas corruptas. Por ejemplo, tenemos el robo de las obras, la corrupción en las campañas y las malversaciones de fondos y recursos de las instituciones públicas y privadas. La corrupción entre Callao y Tumbes es un problema que afecta a muchas regiones. Según los estudios y datos disponibles, tanto Callao como Tumbes han sido identificadas como regiones con altos índices de corrupción en el sector de las instituciones públicas y gobiernos regionales. En algunos informes se ha señalado que Tumbes ha tenido un desempeño inferior en la lucha contra la corrupción, con un porcentaje de casos reportados más altos en comparación con Callao. Por ejemplo, se menciona que Tumbes ha tenido un porcentaje de casos de corrupción superior al 40%, mientras que Callao ha tenido un porcentaje inferior al 20%. Por esta razón, se han denunciado casos de la malversación de recursos, pagos de planillas fantasmas y obras abandonadas en el gobierno regional de Tumbes. En síntesis, tenemos las causas de la corrupción en el Perú son diversas y complejas, donde el Estado, a través del ius puniendi, busca incrementar la celeridad y la eficiencia de los procesos, así como reforzar las herramientas de la lucha contra la corrupción, combatiendo la falta de transparencia, tráfico de influencias y la debilidad de las instituciones, la impunidad, el soborno, entre otros. Y como reflexión, podemos indicar que para combatir la corrupción en Tumbes y Callao es importante fortalecer las instituciones, promover la transparencia y la rendición de cuentas, educar y concientizar a la población para fomentar la cooperación internacional y aplicar sanciones efectivas para que estas medidas se puedan implementar de manera adecuada y sostenida, puedan contribuir a la reducción y promover una gestión pública más transparente y ética.